En cuanto a la historia antigua, como decíamos al principio, hablamos de historia antigua cuando empieza a haber textos escritos. En nuestro caso, la península, pues habrá textos escritos de origen fenicio, los íberos tendrán textos escritos, Tartesos tendrá textos escritos. Alrededor del año 1000, un poquito después, 800, 900 a.C., podemos encontrar los primeros textos escritos en la península ibérica. En este caso, antes de la llegada de los romanos, vamos a distinguir entre los pueblos que colonizan o que llegan a la península ibérica y los pueblos que ya estaban presentes en la península ibérica. Una de las primeras migraciones que vamos a mencionar sería la llamada migraciones indoeuropeas de diversos pueblos que llegan desde el este europeo y desde el norte del continente. Hay pocos restos y lo que sí sabemos es que había una cultura que tenía un rasgo en común, que era la llamada cultura del campo de urnas, que se caracterizaba porque los cadáveres no eran inhumados, es decir, no eran enterrados, sino que se incineraban. Y esas cenizas se guardaban en unas urnas y eso era lo que se enterraba. Pero a nosotros nos interesa especialmente las colonizaciones que van a llegar desde el Mediterráneo. Van a llegar tres grandes civilizaciones: fenicia, griega y cartaginesa. En el primer caso, la colonización fenicia va a ser la más antigua, llegará aproximadamente siglo IX, siglo VIII a.C., fundará algunas colonias en la costa de Andalucía como Cádiz, Gadir, Sexi, que será el Muñécar, Abdera, Adra y Málaga. Tendrán una gran influencia, sobre todo en la generalización del hierro, y ellos serán los primeros en introducir la escritura. Aquí tenéis un mapa. La antigua Fenicia, con Biblos, Sidón, Tiro, estaba en lo que hoy sería Israel y Líbano, es decir, en la zona oriental del mar Mediterráneo, y desde ahí irán avanzando hacia la zona occidental, estableciendo multitud de colonias tanto en el norte de África como en la isla italiana y en el sur de la península ibérica. Aquí tenéis dos ejemplos en la costa andaluza: una factoría de salazones de pescado en Almuñécar y una serie de sarcófagos con forma humana, antropomorfos, que se encontraron en Cádiz. La colonización griega fue similar a la egipcia. Llegaron a algunas zonas del sur y del este, pero sobre todo se centró en la zona nordeste, en la parte norte de Cataluña, con dos grandes colonias como Rosas y Ampurias. Aquí tenéis restos de una ánfora en Ampuria y de un templo. ¿Vale? La colonización griega tendrá importancia comercial y obviamente cultural con estos pueblos. La última será la colonización cartaginesa, que básicamente asumirán colonias que los fenicios ya no controlaban. Los cartagineses en esta época, a partir del siglo IV antes de Cristo, se convertirán en la nueva potencia del Mediterráneo y ya digo que asumirán el control de las colonias fenicias y fundarán algunas ciudades como Cartago Nova. Obviamente la colonización cartaginesa chocará a finales del siglo III a.C. con la gran colonización que veremos posteriormente, que será la del Imperio Romano. En cuanto a los pueblos prerromanos, pues bueno, se trata de una serie de pueblos que estaban en la península y que alrededor del siglo IX aproximadamente antes de Cristo desarrollarán el hierro. Son culturas distintas, autóctonas, pero que se ven influidas unas más que otras por los pueblos colonizados, por los pueblos colonizadores que hemos estado viendo, por fenicios, griegos y cartagineses. Este sería un mapa del área de influencia de los grandes pueblos prerromanos. Se habla de dos zonas fundamentales: la que veis en naranja, de gran influencia mediterránea y con mucha relación con griegos, con cartagineses y con fenicios, sería la cultura íbera, y la que aparece en verde, la cultura celta. Ahí veis un pueblo que se llama Celtíbero,
hay autores que hablan de los pueblos celtíberos como todos aquellos que están en esta zona limítrofe entre la influencia íbera y la influencia celta. De todos estos pueblos destaca, en este caso en Andalucía, en la zona íbera, Tartesos, una civilización sobre la que todavía se discute si es una civilización verdaderamente autóctona, que tuvo una gran influencia de los fenicios o si eran fenicios que se asentaron en esta zona. Estamos hablando de la zona que ocuparía aproximadamente Huelva, Sevilla, Cádiz y el sur de Badajoz. Está claro que estaban muy influidos por los fenicios, la escritura era muy similar, tenían dioses como Astarte que compartían con los fenicios y era una zona muy rica en recursos minerales, en plata, en cobre y una zona clave para el comercio, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Esta sería más o menos la zona en la que se asentaría Tarteso, en esta zona del Valle del Guadalquivir. Aquí en Sevilla, pues bueno, son famosos estos restos, tanto el tesoro del carambolo como el bronce carriazo que representa a la diosa Astarte, una de las grandes diosas de los fenicios. El resto del pueblo íbero, pues bueno, en la zona sur y este de la península, como hemos visto, con influencia de griego y fenicio, no se puede hablar de una única entidad, sino que son conjuntos de pueblos, hay muchísimos, en el mapa los podéis ver, turdetanos, edetanos, ilergetes, ¿de acuerdo? Que no forman una única entidad, pero sí tienen ciertas similitudes sociales y culturales. Hay una clara jerarquización, con una aristocracia y una cultura avanzada con escritura que no ha sido descifrada, pero la tenían y con importantes manifestaciones artísticas. Aquí tenemos un ejemplo de escritura íbera, tenemos también la reconstrucción hipotética por los restos que se han ido encontrando de un poblado íbero. En cuanto a manifestaciones artísticas, pues aquí tenemos la Dama de Elche, que sería una de las grandes representaciones, como la Dama de Baza de arte íbero o la Bicha de Balazote. En cuanto a los celtas y celtíberos, pues sería el resto que hemos visto, que estaba esa zona en verde, el centro y el norte de la península, lusitanos, betones, galaicos, de origen indoeuropeo. Hablamos de cultura celtíbera en la zona de contacto entre íbero y celta, y era una cultura mucho menos comercial. No hay restos, o parece que no conocían ni la moneda ni la escritura. Era una economía básicamente dedicada a la agricultura y muy principalmente a la ganadería, y como restos arqueológicos destacan sus poblados en zonas no montañosas, pero sí en un montículo y con casas circulares. Aquí tenéis un ejemplo en Pontevedra de un poblado, un castro celta.